Noticias Caracol, edición del mediodía, con Ana Milena Gutiérrez y Catalina Gómez. Buenas tardes y mucha atención. Se acaban de conocer las primeras decisiones contra los dos altos funcionarios salpicados en el escándalo denunciado por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol por supuestos nexos con las disidencias. Catalina, la Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente de sus cargos al general Juan Miguel Huertas, actual jefe del Comando de Personal del Ejército, y a Wilmar Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, mencionados en los chats de alias Calarcá. Rocío Franco nos tiene todos los detalles de esta decisión del Ministerio Público. Adelante, Rocío. Pues el Procurador General desde Popayán ha revelado estas primeras determinaciones tras las revelaciones hechas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. Él ha señalado que suspende provisionalmente a estos dos funcionarios públicos, al general Juan Miguel Huertas y a Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección de Inteligencia, debido a que se necesita que mientras se hace la investigación no vayan a interferir en ella. Estos son los detalles que ha señalado el Procurador General de la Nación se darán en el marco de esta investigación. Se suspende provisionalmente del cargo al señor general Mejía y al señor general Huertas y al funcionario Mejía, con efecto inmediato, y se produjo ya el efecto para continuar la investigación. No quiere decir que se esté declarando su responsabilidad, pero es un paso adelante. Procurador, ¿qué objetivo tiene separarlos? ¿Cuál es ese objetivo que tiene la suspensión, que es provisional? La suspensión tiene por objeto evitar que la persona involucrada interfiera en el desarrollo del proceso o que estando en el cargo vuelva a incurrir en la misma conducta que se está investigando o use su poder para favorecerse. Para evitar eso, entonces se ordena la suspensión provisional. Procurador, ¿esa suspensión es por qué estas dos personas? Porque ellos son los que aparecen como eventuales cometedores de la conducta que se denunció ampliamente en medios y que Colombia ya conoce. Doctor, usted hablaba que va a actuar en este caso con severidad. ¿A qué se refiere? A que la aplicación de la ley no tiene que tener contemplaciones. Las leyes son iguales para todos nosotros y la aplicamos con igual rigor, pero con rigor. Procurador, ¿esto es momentáneo, esto es provisional o cómo funciona esa figura? Es una suspensión provisional mientras se sigue adelantando la investigación, quedan separados de sus funciones públicas y ya el devenir del proceso irá señalando nuevos eventos hasta llegar a calificar la conducta, eventuales cargos o no, y al final eventual sanción o no. Estos anuncios los hizo en el marco de un homenaje que le rinde la Universidad del Cauca. Él ha señalado que es una suspensión por 3 meses que se podrían prorrogar por otros 3 meses más si se halla mérito. Gracias, Rocío. Y la decisión tomada por la Procuraduría es producto de las denuncias hechas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. Vale la pena recordar los graves señalamientos contra los salpicados. Eduardo Hernández nos cuenta. Hola, ¿qué tal, Catalina? Una feliz tarde para usted. Pues sí, mire, vamos a hacer un resumen de dónde aparecen mencionados el general Huertas y también Wilmar Mejía. Y todo esto, vale la pena recordar, hace parte del material que encontraron en computadores, en USBs y en celulares que fueron incautados hace 16 meses, cuando fue detenido y posteriormente liberado el señor alias Calarcá en el departamento de Antioquia. Inicialmente encontraron un completo reporte que le envió un subordinado de alias Calarcá, uno de sus hombres de confianza. En este reporte es una carta que le envía el 8 de febrero de 2024, pues allí le envían un reporte donde dicen que habían tenido unos encuentros y unos contactos con el general Huertas, que en ese momento, si bien no estaba en el ejército, hacía parte de asesores en la sombra del Ministerio de Defensa y de altos mandos militares en el ejército. Allí, en este contacto de esta carta, lo que se evidencia es cómo esa persona le había asesorado a estos disidentes de las FARC la creación, por ejemplo, de empresas fachada para que pudieran movilizarse por el territorio nacional y además pudieran tener armas y portarlas de alguna manera tranquila, de alguna manera legal. Ese es un primer elemento. Allí también aparecen en estas cartas
un reporte donde hablan inicialmente de Wilmer Mejía, que hoy es el director de inteligencia, y de cómo él y el general Huertas viajarían a Venezuela para averiguar por la muerte de un guerrillero en ese país. Hay un segundo capítulo, una serie de entrevistas que realizó la unidad investigativa de Noticias Caracol a disidentes de las FARC a propósito de todos estos materiales que se encontraron en esos computadores. Allí básicamente esas personas contaron que a Wilmer Mejía le decían el chulo, básicamente por esas facilidades que tenía para hacer contactos con altos oficiales del ejército y de la policía, y de cómo podrían ayudarlos a la conformación de esas empresas fachada y para que se pudieran movilizar por todo el territorio nacional. Inclusive allí también se habla de la posibilidad de reuniones con un señor que se llama Richard Catatumbo en territorio venezolano y también en las zonas de frontera, y cómo también allí en la zona de frontera hubo otra serie de reuniones. De hecho, se habla en este material y en esta investigación de la unidad investigativa de Noticias Caracol de un empresario chino que habría sido clave también en todas las negociaciones de las armas y en todo este entramado para poder liberar de alguna manera a disidentes de las FARC de la presión del Estado y poder garantizar su movilización por el territorio colombiano. Y aparte de esto también aparecen unos chats, corresponden a mensajes que se enviaron del 24 de marzo de 2024 antes de la ruptura entre Mordisco y Calarcá, y cómo estos guerrilleros y subordinados de ellos se hallaron en estos computadores estos mensajes que básicamente dan cuenta de la manera como aparece la participación de otros disidentes como alias Majin Buu, también de alguna manera infiltrados en el Estado, inclusive colaborando con la posibilidad, por ejemplo, de la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro, inclusive con la coordinación de la vicepresidenta Francia Márquez. Hace algunos minutos el ministro de la Defensa acaba de hablar de la situación del general Huertas, después de la decisión de la Procuraduría de suspenderlo provisionalmente mientras avanzan las investigaciones. Lo que vamos a proceder es acorde a como diga ese fallo, esa determinación de la Procuraduría, y es un mensaje claro que todas las instituciones estamos velando por la integridad, la legitimidad, la transparencia. Nosotros nos enfocaremos siempre en proteger absolutamente nuestra legitimidad, porque da una mayor independencia en todo este proceso. Aquí hay que garantizar absoluta transparencia en esta línea, pero son investigaciones no solamente de tipo disciplinario, sino también de tipo legal. Ya la Fiscalía está adelantando los procedimientos respectivos y todo lo que sea necesario hacer para garantizar la independencia, la transparencia, la no interferencia de los procesos que adelantamos es bienvenida. De hecho, el ministro del Interior también se pronunció hace tan solo minutos, y más temprano el presidente Gustavo Petro también hizo referencia a este asunto. Los dos han planteado que es necesario que se haga una verificación específica de ese material que estuvo 16 meses bajo custodia de las autoridades, y quieren que se establezca si efectivamente se cumplió con toda la cadena de custodia y que eventualmente ese material no fue modificado. Le seguimos la pista al tema. Gracias, Eduardo. 12 de la tarde, 40 minutos. Y también hay otra importante noticia a esta hora. El Consejo Nacional Electoral acaba de sancionar a la campaña Petro Presidente del año 2022. La sala plena de este organismo tomó la decisión porque demostró que incurrió en financiación prohibida por violar topes electorales y manipular información contable. Juan David Ríos nos cuenta los detalles y nos habla además de las personas de esa campaña que recibieron la sanción. Juan. Catalina, Ana Milena, mire, esta es la primera vez que el Consejo Nacional Electoral toma entonces una sanción en contra del gerente de campaña, la tesorera y la auditora de la campaña Petro Presidente en el 2022. Es la primera campaña presidencial que tiene esta sanción por parte del Consejo Nacional Electoral. Hablemos de los implicados. Hay 3 personas naturales y 2 partidos políticos. En el primer lugar está Ricardo Roa, quien actualmente es el presidente de Ecopetrol y quien entonces era gerente de campaña, que deberá pagar una multa de 6.000 millones de pesos. También
También está la tesorera Lucy Mogollón y la auditora Lucy Soto por financiamiento con fuentes prohibidas, en donde también deberán pagar una multa con ese mismo valor, 6.000 millones de pesos. Y hablando de partidos políticos, se encuentra la Colombia Humana y la Unión Patriota, que deberán pagar 600 millones de pesos aproximadamente. Mire, fue una votación de 6 contra 3. 6 magistrados, junto con magistrados con jueces, tomaron la decisión entonces de sancionar a esta campaña Petro Presidente por varios financiamientos o incluso límites en los topes en la financiación, tanto en primera como en segunda vuelta. Ahora lo que viene es con esta ponencia, una vez firmada, se compulsan copias tanto a la Fiscalía para que averigüe la información por parte de Ricardo Roa y para la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para ver la injerencia que tendría el presidente Gustavo Petro. Preguntamos sobre esos efectos o sobre esas reacciones a esta decisión del CNE y acá está. La decisión del Consejo Nacional Electoral al sancionar una campaña presidencial por violar los topes electorales, recibir financiación prohibida y manipular información contable es el comienzo de una investigación en la Fiscalía tras la orden del CNE de compulsar copias al ente investigador para que adelante un proceso contra Ricardo Roa, jefe de campaña de Petro Presidente, y su equipo de trabajo involucrado hoy en la sanción. Esto se trata de una investigación penal que tiene un quantum de pena y unas sanciones, y pues solo la investigación podrá arrojar si efectivamente penalmente son responsables, porque es que hay que diferenciar que hay sanciones de orden administrativo que tienen un procedimiento un tanto diferente a las sanciones de orden penal. Además, la decisión podría traer consecuencias en el proceso de fusión del pacto histórico, que a pocos días de inscribir sus listas para las elecciones de 2026 deberá resolver el carácter suspensivo impuesto por el CNE para poder recibir su personería jurídica. Lo que nosotros hemos venido haciendo es allanándonos a ciertas investigaciones y pagando las multas. Lo que tenemos que evaluar es si ese mismo mecanismo procede en este caso o no procede. Eso es lo que tenemos que evaluar. Entonces sí afecta, porque lógicamente la condición para tener personería jurídica es haber saldado las investigaciones administrativas. Para la misión de observación electoral, esta sanción también es una advertencia y un llamado a la responsabilidad financiera de las campañas políticas que avanzan de cara a las elecciones del próximo año. Llama la atención para que esta clase de conductas por las cuales hoy se sanciona pues no sean recurrentes en las campañas que se van a presentar para el año 2026 y que actúen con transparencia en el manejo de sus finanzas. El partido Unión Patriótica, sancionado económicamente por apoyar la campaña presidencial de Petro, rechazó a través de un comunicado el fallo del CNE y dijo que el proceso de auditoría y certificación de cuentas fue cumplido a cabalidad. Además, señaló que les preocupa que los cargos formulados carezcan de sustento probatorio. El mundo político también ha reaccionado. Ninguna persecución política. La Unión Patriótica el 11 de noviembre se allanó a cargos, aceptó cargos, y Colombia Humana recibió una donación de FECO de 500 millones de pesos con destinación a la campaña de Gustavo Petro. En todas las campañas prácticamente que hemos tenido a nivel presidencial ha habido cuestionamientos y escándalos sobre financiación ilícita. La decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral hay que acatarla y hay que respetarla. Desde el pacto histórico evalúan cuál será la respuesta a la sanción del CNE, buscando que no se afecte la personería jurídica que requiere el partido para postular candidatos para el próximo año. Bien, estamos hablando que este documento de la ponencia tiene más de 500 páginas y ahí revelan que sí hubo una violación de topes en la campaña que superaría los 3.500 millones de pesos. En el siguiente informe les contamos sobre esas financiaciones que no se reportaron. El expediente que le formula cargos y le abre investigación a la campaña Petro Presidente por la presunta violación de topes en la campaña del 2022 tiene más de 500 páginas. En total son 5.300 millones los que no cuadran, 3.700 millones de pesos en la primera vuelta presidencial y 1.600 millones para la segunda vuelta. En poder del Tribunal Electoral hay libros contables, facturas de gastos, donaciones de partidos, sindicatos y actas que contienen los testimonios de Ricardo Roa, Laura Sarabia y algunos testigos electorales. Entre las irregularidades para la primera vuelta presidencial se encuentra el aporte de 500 millones de pesos por parte de FECODE a la campaña, otro aporte por 500 millones de pesos del Polo Democrático y los aportes del sindicato de Ecopetrol, la Unión Sindical Obrera USO, por 121 millones de pesos. Además, en la ponencia habla de 1.108 millones de pesos que fueron usados para pagar testigos electorales que no fueron reportados en las cuentas de la campaña presidencial entre la primera y segunda vuelta. En la ponencia final del
del CNE decidió dejar por fuera los gastos relacionados con la aerolínea Sadi, al considerar que las evidencias presentadas no permitían determinar si hubo o no una omisión en los registros contables. En cuanto al arriendo del Movistar Arena utilizado para la celebración tras el triunfo presidencial, se estableció que dicho pago no corresponde a un gasto de campaña. Por ello, se remitieron copias a la Fiscalía para que investigue a Ricardo Roa por presunto fraude procesal, al haberlo reportado como gasto electoral y recibido reposición por ese concepto. Bien, este informe va a ser entregado en compulsa de copias ante la Fiscalía, por supuesto, para la investigación contra el gerente y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en ese expediente que tienen precisamente sobre esta campaña y la injerencia del presidente Gustavo Petro. Para finalizar, intentamos comunicarnos con Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol y gerente de la campaña de Petro Presidente, y nos dice que no hará un pronunciamiento alguno hasta ser notificado oficialmente. Por supuesto, ellos tienen el recurso de apelación ya en una segunda instancia. Juan David, gracias. Y por parte del gobierno ya hay reacción a esta decisión del Consejo Nacional Electoral. Luis Eduardo Maldonado con los detalles. Luis Eduardo. Pues el Gobierno Nacional, a través de Armando Benedetti, ministro del Interior, dice que no han tenido, ni tienen, ni tendrán garantías en el Consejo Nacional Electoral. Dice que es un organismo que se convirtió en uno de los sectores más poderosos de la oposición del gobierno, como quiera que del Consejo Nacional hacen parte los partidos que tienen puesto y representación en el Congreso de la República. Dice Armando Benedetti que están mirando salidas jurídicas frente a la decisión del Consejo Nacional Electoral. Bueno, pues a ver, me coge un poco desprevenido, me coge en frío. No sabría tenerle una respuesta porque, si no estoy mal, hoy el presidente estaba poniendo unos trinos en el sentido de que había que ver cómo era la cadena de custodia, que eso lleva 16 meses, que es muy posible que los chats no sean verdaderos, y sucede esto, no quedamos un poco en frío. Bueno, y frente a las multas que tendrán que pagar las directivas de la campaña de Gustavo Petro cuando era candidato, pues ha dicho Armando Benedetti que se van a reunir con Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, y los demás integrantes para mirar, como les contaba antes, las salidas jurídicas. En el transcurso de la mañana le he estado escribiendo a Ricardo Roa sobre esta situación y le preguntaba precisamente sobre las salidas jurídicas. Le digo, doctor Roa, ¿hay salidas jurídicas frente a la decisión del Consejo Nacional Electoral? Y me responde, siempre las habrá. Estoy en junta directiva en ese momento de Ecopetrol y no daré declaraciones hasta que no sea notificado personalmente, apreciado Maldonado. Pero me dicen que se está preparando una reunión entonces con el presidente Gustavo Petro para evaluar esta situación y analizar qué caminos hay frente a la noticia que afecta a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Pues Luis Eduardo, el proceso del Consejo Nacional Electoral no es el único que se adelanta por la financiación de la campaña presidencial. En la Fiscalía también hay indagaciones para determinar si efectivamente hubo delitos en la financiación de dicha campaña en el año 2022. Catalina Vargas, ¿a quiénes están indagando y cómo avanzan esas investigaciones? Sí, Tatiana, mire, en primer lugar se indaga la presunta participación de Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y entonces gerente de la campaña Petro Presidente, como presunto responsable de los delitos de campañas con fuentes ilícitas y también violación de topes electorales. De otro lado, también la Fiscalía verifica algunas presuntas falsedades, específicamente con la prestación de algunos servicios, ya que según confirman fuentes del ente investigador, estas prestaciones de servicio habrían servido para ocultar los verdaderos gastos de la campaña electoral del año 2022. Por este caso se han abierto ya 10 líneas de investigación, se han escuchado aproximadamente a 40 testigos y se espera que el otro año ya se tomen decisiones en torno a investigaciones formales. Del mediodía, 50 minutos. Catalina, gracias. El ejército investiga el asesinato de una oficial y el posterior suicidio de su compañero sentimental, también militar, al interior del Cantón Norte de Bogotá la noche de este miércoles.
El hecho violento ocurrió dentro de este carro gris ubicado en el parqueadero del Batallón Córdoba en el Cantón Norte en Bogotá. Allí, según testigos de los hechos, se encontraban el capitán Pablo Vasvela, la subteniente María Mora y una compañera de ella, quien desde la parte de atrás del vehículo fue testigo del momento en el que el oficial sacó un arma y le disparó en por lo menos 5 ocasiones y posteriormente se quitó la vida. Esta es la foto más reciente que se conoce de ellos. Salían de una cafetería dentro del Cantón Norte en Bogotá, en donde, según cuentan compañeros de las víctimas, se citaron. La teniente Mora, que pertenecía al comando de drones en la base militar de Tolemaida, llegó a Bogotá para asistir a un concierto y el capitán se había graduado hace un día del curso de comando para ascender al grado de mayor en la escuela de infantería. Uniformados cercanos a la víctima aseguran que la teniente Mora había terminado su relación con el oficial y al reencontrarse con él en la guarnición militar fue asesinada sobre las 8:30 de la noche. Donde a través de la central de radio llaman para informar de un hecho al interior de esas instalaciones. Efectivamente, la patrulla de la jurisdicción llega al sitio e encuentra 2 cuerpos al interior de un vehículo. En este momento, la seccional de investigación criminal se encuentra adelantando todas las diligencias investigativas y las exploraciones de campo para esclarecer estos hechos. El Ejército Nacional informó a través de un comunicado que tras escucharse varias detonaciones y realizar la verificación del lugar, encontraron los cuerpos sin vida de 2 oficiales al interior del vehículo particular y dicen que de manera preliminar puede decir que las situaciones fueron de carácter personal. Precisamente hace algunos minutos, Stephanie Valencia habló con el comandante del Ejército sobre este hecho y los controles y seguimientos psicológicos que se hacen a los integrantes de la institución. Bienvenido a Noticias Caracol, general, y arranco preguntándole hasta el momento qué han podido ustedes encontrar de lo que en estas horas se ha conocido después de este hecho. Se sabe que se encontraron otras armas en el lugar en donde este hombre dormía. ¿Qué saben ustedes al momento? Bueno, se trata de un evento desafortunado que se presentó el día de ayer aquí en las instalaciones de nuestra escuela de infantería. Son 2 oficiales que aparentemente mantenían una relación sentimental, estaban en el parqueadero de la escuela y cuando se produjeron unas detonaciones, se revisó qué era lo que había sucedido y se encontraron los cuerpos de las 2 personas dentro del vehículo. Una vez se hicieron las pesquisas, los actos urgentes con el CTI de la Fiscalía, pues se pudo hacer la verificación de efectivamente encontrar un arma y posteriormente en la habitación donde dormía el capitán se encontraron otras 2 armas. Estamos en ese proceso de hacer el rastreo y la verificación y allí sabremos si efectivamente las armas con las que se produjo esta situación tan lamentable de la muerte, pues estaban amparadas o no estaban amparadas y lo que corresponde al tema legal. General, hablemos de un tema que preocupa mucho cuando se conocen este tipo de casos, que no ha sido el primero, cuando se escucha de uniformados que se quitan la vida con sus propias armas dentro de guarniciones militares o terminan asesinando a otros compañeros también dentro de unidades militares. ¿Qué responsabilidad tiene el Ejército ahí? Cuéntenos un poco cómo hacen ustedes esos procesos de selección, cuál es la situación de salud mental de los uniformados, cómo trabajan ustedes eso internamente. Bueno, en los procesos de incorporación, todos los soldados, los oficiales y los suboficiales pasan por un tamizaje de sanidad. Dentro de ese tamizaje de sanidad pues está la parte de psicología. Esas personas ingresan a la institución pasando esos filtros y posteriormente, una vez se encuentran dentro de la institución, pues entonces hay departamentos de psicología en las unidades y también tenemos una línea de defensa de la vida. Esa línea de defensa de la vida es el numeral 234 que funciona a las 24 horas. Para si una persona siente que está inestable emocionalmente o necesita ayuda, se cree vulnerada, pues inmediatamente allí le dan la asesoría que corresponde. 12:55 por hechos violentos. También hay indignación en Cartagena. Es por el asesinato de una docente a manos de su expareja sentimental a quien había denunciado por violencia. Las profesoras del colegio o los profesores del colegio donde laboraba la víctima exigieron a las autoridades garantías de seguridad.
Beatriz Elena Suárez acababa de salir de clases cuando en plena vía pública del barrio La María en Cartagena se encontró con su expareja sentimental. Tras una discusión, el hombre sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones. Minutos después, el agresor se quitó la vida con la misma arma. Por mi parte estaba sentada aquí adentro viéndome una novela cuando oí los 3 disparos y yo pensé, digo, caramba, tirito a esta hora. Ya noviembre pasó. Después fue que me avisaron que mataron una adolescente del colegio. De acuerdo con información preliminar, la víctima había presentado denuncias previas contra el agresor por hechos de violencia y amenazas. Ante esta situación, la alcaldía de Cartagena anunció que ya abrió una investigación para revisar el proceso judicial y determinar si hubo fallas en las medidas de protección. Estudiantes, profesores, padres de familia, directivos docentes, funcionarios de la Secretaría de Educación, hoy nos estamos haciendo muchísimas preguntas sobre la intolerancia, sobre la salud mental, sobre la descomposición social en nuestra sociedad. Cuando cae un profesor es un soldado que perdemos. Aprovechamos la oportunidad para socializarle y hacerle saber a las mujeres de Cartagena que cuentan con una casa refugio, que tiene toda la protección, atención para ellas y las personas que tienen a cargo. El caso ha generado indignación y preocupación entre las demás docentes del colegio donde trabajó Beatriz Elena. Es muy triste para nosotras como mujeres darnos cuenta que estamos solas y que a pesar de todas las marchas y todas las manifestaciones y todas las leyes, al final estamos solas. Elena murió sola. Según la Policía Metropolitana de Cartagena, este año se han registrado 2 feminicidios en la ciudad. Las docentes del colegio se reunieron con las autoridades distritales para acordar medidas que permitan proteger la vida de las profesoras amenazadas. A esta hora 12:58 nos acompaña el doctor Diego Vargas, él es presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, para profundizar un poco en estos temas. Doctor, gracias por estos minutos y quisiera comenzar preguntándole, ¿una ruptura amorosa puede desencadenar este tipo de comportamientos? Catalina, buenas tardes y buenas tardes a todas las personas que en este momento nos acompañan. A mí me gustaría precisar 2 aspectos en este sentido. Primero, cuando se vive una ruptura amorosa, estamos hablando de un proceso de duelo que vive una persona cuando experimenta precisamente la pérdida o esta separación de un ser querido, con frustración, con tristeza, con angustia. Pero en este tipo de situaciones, como con la noticia que hemos conocido, la ruptura no es la causa, sino el detonante final ante posiblemente una persona, una pareja que presentaba o que podía estar presentando un comportamiento violento, de un control excesivo y en donde las pérdidas le detonan una violencia y precisamente esta sensación de que tenía que actuar de manera impulsiva por esta pérdida que presentó. Sí, doctor, en algunos casos pueden presentarse celos de manera enfermiza y ¿cómo se detecta? Bueno, Ana Milena, aquí me parece importante esta situación de cómo detectar estas situaciones y generalmente uno ve la aparición de un comportamiento violento, de situaciones de amenaza previas, de hostilidad, de aislamiento, de empezar a imponer una serie de límites o de cómo llevar a cabo las relaciones con las demás personas, en aislar a la persona y esto generalmente enmarcado en una situación pues de una violencia de género. Es importante poder identificar y que como entorno, si se llega a detectar y a detallar este tipo de comportamientos, que se pueda hablar con la persona acerca de cómo está viviendo la situación y si se puede brindar ayuda de alguna forma, porque no es una situación normal. Recordemos que las relaciones sanas se tienen que vivir de manera tranquila, en donde la comunicación empática, respetuosa, esté primando ante cualquier situación de discusión o alguna diferencia que se presente en el marco de una pareja. Doctor, ¿este patrón podría asociarse a un tipo de trastorno mental? ¿Es correcto hablar de rasgos psicopáticos en estos casos? Catalina, sería un poco
digamos, arriesgado en este momento hablarlo específicamente, pero yo sí quiero hacer un llamado en este momento a dos cosas. La primera, que dentro del proceso de lectura y de estudio de estos casos, no llevemos a la desestigmatización, a la estigmatización, perdón, de la enfermedad mental, porque a veces esto genera que la enfermedad mental se señale, se juzgue y se asocie a comportamientos violentos. Cuando nosotros estamos hablando de los comportamientos violentos en una persona ante estas situaciones, esto tiene que llevar a cabo una valoración clínica por profesionales de la salud mental. Tiene que existir una valoración médico-legal que permita poder valorar cómo son y por qué son estos comportamientos, por qué toma las decisiones esta persona y el comportamiento pues de manera impulsiva, explosiva, si estaba en su juicio completamente o comprometido o viable para poder tomar las decisiones, pero esto se tiene que hacer por medio de una valoración. Esto generalmente está relacionado con una serie de rasgos de personalidad de una persona que generalmente tiene dificultades para controlarse, que tiene rasgos impulsivos, en donde la pérdida de control está presente, pero esto es importante que pueda ser abordado por profesionales y que como tal se pueda brindar pues la atención oportuna. Claro, doctor. Y ya para cerrar, usted mencionaba los rasgos de personalidad. ¿Qué tan común es que una persona esconda esa personalidad violenta dentro de un marco de normalidad en su día a día? Esto precisamente, digamos, podría llegar a pasar, pero esto se evidencia generalmente ante situaciones de estrés o situaciones de conflicto en donde la persona se empieza a enfrentar a estas situaciones de frustración o de pérdida de control, en donde se puede evidenciar esta impulsividad, esta explosividad, estas respuestas agresivas o este comportamiento agresivo, y ahí es donde se tienen que empezar a detectar estas alarmas de comportamientos que no son normales y que se tendría que tener una atención en ese caso. Yo en este momento pues sí quiero hacer un llamado bien importante ante estas situaciones de violencia de género y hacer un llamado a poder fortalecer y poder tener siempre unas relaciones sanas en donde el respeto, la comunicación empática y el amor prime sobre las situaciones que se podrían presentar en las relaciones de pareja. Importante ese llamado del doctor Diego Vargas, presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. 1:04 p.m. A 2 semanas de anunciarse el pico y placa los sábados para vehículos no matriculados en Bogotá, la alcaldía y la gobernación de Cundinamarca no logran un acuerdo para evitar que la medida afecte a quienes viven fuera de Bogotá o circulen en la capital. Juan Andrés Beltrán, ¿qué dicen los funcionarios y los conductores de los municipios? Buenas tardes. Mire, el alcalde de Bogotá es quien ha tomado la iniciativa de convocar una mesa de diálogo con los municipios afectados para la siguiente semana. Sin embargo, insiste que estas medidas no se contemplan por ahora modificarlas. Por su parte, el gobernador Jorge Emilio Rey de Cundinamarca advierte que esta medida resulta excluyente para los municipios y podría marcar el futuro de las relaciones entre Bogotá y el departamento en materia de logística y servicios ambientales. Entre tanto, pues los conductores, los más afectados acá en el municipio de Chía, nos dieron sus impresiones frente a cómo los impactarían estos anuncios en las medidas que operarían a partir del próximo año. Don José Luna decidió cambiar de carro tras los anuncios del distrito, la implementación de 2 sábados al mes con pico y placa y el incremento del 20 al 50% en la tarifa del pico y placa solidario para 2026, medidas que aplicarán a los vehículos matriculados fuera de Bogotá. Yo vivo en Bogotá y lo tengo matriculado aquí en Chía. ¿Y qué trámite viene a hacer hoy? Un traspaso del vehículo, lo vendí, entonces lo vendí porque no me interesa tener el tema de tener el pico y placa, la verdad. Entonces voy a adquirir un vehículo en Bogotá. Otros conductores como don Guillermo Cortés, que viven en la Sabana y frecuentemente viajan a Bogotá, explican cómo los afectarían estas nuevas restricciones. Me afecta, por ejemplo, para cuando tienen citas médicas, terapias, mi esposa, porque me toca seguido venir a Bogotá a las terapias, las citas médicas, porque en los pueblos es
difícil para que la atiendan allá. No, mi placa es de acá de Chía, pero yo trabajo en Bogotá. Obviamente me va a afectar porque ya no puedo salir los sábados. La alcaldía asegura que el anuncio ha tenido efectos positivos, pues en los últimos 15 días cerca del 80% de personas que han comprado un carro nuevo en Bogotá lo han matriculado en la ciudad. Para la gobernación de Cundinamarca, las medidas distritales discriminan a los municipios del departamento. 70% de los vehículos que se mueven en Soacha día a día tienen placas de Bogotá, el 25% placas de otros lugares del país y tan solo el 5% de placas de Soacha. Imagínense ustedes si Soacha también correspondiera con una igual medida a Bogotá. Para lograr acuerdos entre el departamento y la ciudad, la próxima semana se instalará una mesa de diálogo. Hubiésemos querido que esta mesa se hubiera desarrollado de manera previa a la implementación de esta medida, o por lo menos al anuncio que hizo el alcalde Galán hace aproximadamente unos 15 días. Nosotros siempre hemos estado con la mejor actitud de diálogo, sin embargo, pues vamos a estar también defendiendo un derecho, defendiendo un trabajo que hemos hecho de manera histórica, que nos ha garantizado en este momento tener un número de matrículas importantes que garantizan la movilidad regional. Nosotros pedimos es simplemente promover que quien vive en un sitio le ayude a ese sitio para que tenga los recursos para hacer las inversiones que se requieren. Es lo que queremos promover. ¿Eso quiere decir que podría registrarse modificaciones a la medida luego de...? No hemos contemplado eso. Los efectos ya se sienten en municipios como Chía, donde las matrículas de vehículos cayeron cerca del 70%, pasando de 1.461 en octubre a solo 433 en noviembre. Y mire, en el tema de los traslados de placa de municipios, en el mes de noviembre van 234, 18 de ellas acá en Chía, otras 77 en Funza, 75 en Mosquera y 32 en Chocontá. La gobernación de Cundinamarca insiste en que no se pueden medir los efectos negativos que tendría en el turismo y también para los habitantes de los municipios frente a lo que el distrito de Bogotá pretende recaudar con esta medida. Juan Andrés, gracias. Y este fin de semana inician los eventos de la época decembrina y con ello se activa un plan de contingencia nacional para prevenir lesionados por pólvora e intoxicados con alcohol adulterado. Nicole Buitrago, ya empezaron los controles. ¿Cómo va a ser esta vigilancia? Catalina, buenas tardes. Sí, señora, ya empezaron estos operativos de inspección, vigilancia y control a nivel nacional que van a buscar priorizar la salud de toda la población en esta época de diciembre. En Bogotá, por ejemplo, se van a realizar cerca de 285 operativos en establecimientos comerciales, pero también las autoridades tienen la misión de llevar estas campañas de concientización, principalmente por tres situaciones que tradicionalmente se presentan en esta época de fin de año. Estamos hablando de los lesionados con pólvora. Recordemos que 2024 fue un año muy crítico, dejando más de 1.350 personas lesionadas con estos artefactos pirotécnicos. También hablamos de la intoxicación con fósforo blanco que cobró la vida de 2 menores de edad en 2024 y del consumo responsable y también la comercialización de licor bajo todas las medidas sanitarias. Que esta Navidad no se convierta en un momento de tragedia. Ese es el mensaje de las autoridades en una de las épocas de mayor riesgo para la salud pública. Los datos respaldan la preocupación. En 2024, los casos de quemados con pólvora incrementaron un 17% con respecto al año anterior, dejando 1.357 lesionados, 429 de ellos menores de edad. Entre el 1 de diciembre y el 17 de enero vamos a estar en vigilancia intensificada de eventos de lesiones con pólvora pirotécnica. No queremos más quemados. Podemos y es posible que llevemos a 0 el número de quemados. La pólvora y cualquier tipo de artefacto pirotécnico deben ser manipulados por personal experto. Las sanciones por el uso indebido incluyen multas de hasta 300 salarios mínimos, decomiso del material, penas de prisión en casos graves y proceso de restablecimiento de derechos cuando hay menores involucrados. Pues no solo se trata de prender un tote, una luz de bengala o
o un volcán. Este tipo de artefactos contienen un componente de máximo riesgo, el fósforo blanco, que puede adherirse a las manos y ser ingerido accidentalmente. Que pueden estar asintomáticos durante las primeras horas y luego ya después comienzan con síntomas gastrointestinales, con vómito, diarrea, dolor abdominal, que se van poniendo amarillos o ictéricos, y es porque este fósforo blanco lesiona altamente el hígado. Las entidades territoriales ya iniciaron los controles de inspección a establecimientos comerciales. En Bogotá se realizarán más de 285 operativos para garantizar que alimentos y sobre todo las bebidas alcohólicas cumplan con la normativa sanitaria. Revisar que tengan los sellos de seguridad, que no tenga ningún tipo de partícula al interior. Puede haber molestias también con la luz intensa, pérdida parcial del campo visual, respiración acelerada. Puede presentarse presión arterial baja. Durante diciembre y enero, las autoridades también insisten en la importancia de donar sangre en puntos móviles para poder atender a miles de personas que llegan a centros hospitalarios. Precisamente de la mano de la prevención también están las acciones. Estamos hablando de donar sangre en esta época de fin de año. Solo durante 2025, cerca de 1.081 personas en nuestro país han recibido una transfusión que sin duda les ha salvado la vida en esta época de alta accidentalidad vial y también de este tipo de situaciones como las lesiones con pólvora. Nicole, gracias. La Alcaldía de Cali emitió un decreto que prohíbe la venta de pólvora en espacios públicos. Además, la policía lanzó una campaña para cuidar a los niños de quemaduras en esta Navidad. Valentina Gallego, ¿qué más dice el decreto y de qué se trata la campaña? Hola, buenas tardes. En Cali ya las autoridades implementan estrategias que disminuyan las cifras de quemados para esta Navidad, principalmente salvaguardando la vida de los niños. Por eso este decreto prohíbe la venta de pólvora en espacios públicos, también que la utilicen los menores y las personas en estado de embriaguez. Las empresas que vayan a utilizar estos fuegos artificiales deberán tener unos permisos especiales por parte de la Alcaldía de Cali. Durante el 2024, 11 niños resultaron quemados, por eso también han activado el escuadrón antipólvora con la campaña bajo el lema que esta Navidad solo brille la luz de tu sonrisa. Prohibir la venta de pólvora en el espacio público. El segundo tiene que ver con prohibir la fabricación de pólvora blanca, utilizando pólvora blanca en Cali. El tercero, que se suspenden licencias adicionales para la venta de este tipo de objetos, pero también recordarles que cualquier tipo de evento que utilice la pólvora requiere un permiso especial por parte de la administración. Tenemos Luz Alegría, que es una muñeca tierna, alegre y llena de luz, que representa la esperanza, la inocencia y la alegría navideña. Tenemos a nuestro Cascanuez, es un personaje protector, símbolo de la valentía, al cuidado hacia la niñez. Obviamente representa las autoridades, representa al adulto, que es el protector. Fulgarín es el villano en esta historia de la campaña, pero Fulgarín es quien representa el peligro, el fuego de la pólvora. Y aunque esta estrategia también busca disminuir la cifra del 2024, que fueron 42 personas quemadas, también busca mitigar el impacto en los animalitos que sufren las graves consecuencias. Y por eso, para este año, lo más importante es que brillen las sonrisas de todos los niños y que pasen una Navidad en paz con sus familias. Que así sea, Valentina, gracias. Y Barranquilla vivió anoche el tradicional encendido del árbol de Navidad en la ventana al mundo, un plan que reunió a muchas familias. Nuestro ojo de la noche, Grace Rodríguez, estuvo allí y nos cuenta la historia. Con camisetas y gorros navideños, anoche más de 1000 personas se reunieron frente a uno de los íconos más representativos de Barranquilla, esperando el momento en el que la estructura comenzara a brillar para dar la bienvenida oficial a las celebraciones de diciembre. Pues me pareció muy chévere, muy hermoso todo, súper. Se le echó Barranquilla con el arbolito, bien precioso. El imponente árbol, considerado como el más alto del país, con 66 metros de longitud, superando el monumento de la ventana al mundo, y sus 468.000 luces LED iluminaron los rostros y los corazones de todos los asistentes. No, muy hermoso, para venirnos con la familia, disfrutar, muy lindo. El árbol se vuelve un símbolo de unión, esperanza y diversión. Ay, muy bello, muy hermoso. En Barranquilla a mí me encanta y cuando es Navidad más.
Incluso Papá Noel también llegó a compartir con los niños y expresar sus deseos de Navidad. Será que haya paz, es lo único que pido, que haya paz en esta Navidad. ¡Feliz Navidad! Familias enteras con cámaras en mano, sonrisas y ese brillo que solo despierta la Navidad dieron inicio a esta temporada al pie del árbol de la ventana al mundo, que une e inspira a muchos barranquilleros y visitantes de otras ciudades. Una de la tarde, 15 minutos. Hoy el turno en el radar de la política fue para las mujeres, afortunadamente. Y vamos a escuchar ahora la propuesta de país de una mujer con una voz fuerte en el legislativo colombiano, en el Congreso, senadora y además una de las caras más representativas del partido de oposición Centro Democrático. Es la senadora Paloma Valencia, quien es un gusto saludar a esta hora. Senadora, bienvenida. Camila, qué alegría estar aquí. Un saludo para ti y para todos los televidentes. Bueno, estábamos haciendo un recorrido previo por lo que está pasando en el país y vemos siempre, senadora, que la preocupación mayor de los colombianos hoy es el tema de la seguridad en medio de todo este ambiente caldeado también políticamente. ¿Cómo ha visto lo que ha pasado en los últimos días? Lo vemos con muchísima preocupación, porque es que aquí se inició con la famosa paz total, que en mi opinión se convirtió en una excusa para despejarle el territorio a los violentos, una excusa que hoy parece no simplemente una coincidencia, sino casi que un plan de acción del gobierno. La información que entregó Caracol a los colombianos sobre la infiltración de los grupos narcoterroristas al gobierno, sobre la cooperación que habrían tenido durante su campaña, es un tema absolutamente crítico, porque entonces ya la paz total no se ve como un fracaso de política pública, sino como un intento de complacer a todos estos movimientos narcoterroristas que tienen azotado el país, en especial mi región del Cauca. Bueno, sigamos hablando del tema de la revelación que hicieron Ricardo Calderón y Johanna Álvarez de la Unidad Investigativa en esa materia. ¿Cómo vio la reacción del gobierno y de la Fiscalía frente a este escándalo? Mire, lo primero es que la Fiscalía General de la Nación tuvo engavetados más de un año estos documentos, lo cual es sumamente grave, porque aquí no estamos hablando de unas amenazas menores. Cuando, Camila, si uno se pone a pensar por qué la inteligencia colombiana no supo que le iban a hacer un atentado a Miguel Uribe, por qué la inteligencia colombiana no ha sido capaz de adelantarse a las bombas que le han puesto a Cali, a la toma de los municipios en varias regiones de Colombia. La respuesta es porque está infiltrada por los narcoterroristas. Y lo más grave es el silencio del gobierno, que sale en posición de fiscal y de enjuiciamiento a decir que nada de eso es cierto. Yo quiero aquí hacer una aseveración muy grave, y es que el presidente Petro es responsable de haber reincorporado al general Huertas. Es que acuérdese que el general Huertas lo sacó el gobierno del presidente Duque, presuntamente por informaciones que lo vinculaban directamente como aliado de los grupos narcoterroristas. Y ahora reaparecen esas informaciones que prueban que era verdad. Creo que el gobierno Petro puso en peligro a todos los colombianos y se hace responsable de todo lo que ha venido pasando. Bueno, usted relaciona directamente el tema de la presunta filtración de la inteligencia por las disidencias con el efecto en la calle, en la seguridad, en la inseguridad urbana. ¿Qué se hace ahí para combatir eso? Su propuesta en materia de seguridad, senadora. Nuestra propuesta en materia de seguridad son las 4 R's. La primera, reducirle los ingresos a los ilegales. Aquí hay que entender que el narcotráfico es nuestro peor enemigo. El narcotráfico es el que financia a los ejércitos ilegales. Hoy el narcotráfico le genera a los grupos ilegales más plata que todo el presupuesto de defensa. Por eso se los vamos a quitar. Vamos a usar todas las formas de lucha contra el narcotráfico, incluyendo la fumigación, para poder reducir esos cultivos ilícitos. Y vamos a utilizar las herramientas de extinción de dominio para quitarle hasta el último centavo a esos ilegales. La segunda, vamos a robustecer la fuerza pública. Necesitamos un segundo Plan Colombia en alianza con los Estados Unidos y con Israel para tener toda la tecnología que le permita a la Fuerza Armada de Colombia poder controlar y estar por encima de todos los grupos ilegales, incluyendo drones que nos están haciendo falta para no arriesgar a los hombres de la fuerza pública. Tercero, reenamorar a las comunidades. Aquí tenemos que volver a tejer ese vínculo entre la fuerza pública, Camila, y la comunidad. ¿Qué pasa? Porque los programas de consolidación territorial, de la acción cívico-militar vuelvan a funcionar, que la fuerza pública sea amiga de las juntas de acción comunal, que sea la que trae los programas
de sustitución de cultivos, que no se puede limitar a ponerlos a sembrar un cultivo que no produce, hacerlos socios con sector privado de la transformación de los productos. Y la última R, vamos a restablecer la legalidad. ¿Qué quiere decir? Que un criminal va a la cárcel y no al Congreso, ni se vuelve gestor de paz. Los criminales dan buen ejemplo cuando usted lo tiene en las cárceles. Usted ha hecho ya un recorrido por el país y además en su trabajo legislativo escucha mucho a la gente, a las comunidades. ¿Con qué se ha encontrado? Usted lleva haciendo campaña varios meses en medio de esta dinámica del Centro Democrático. ¿Por qué de pronto es diferente esta campaña con la de hace 4 años? Yo veo varias diferencias. La primera, hay una preocupación con la seguridad que se ha ido manifestando en el miedo. Muchos ciudadanos, por ejemplo, del suroccidente del país, los alcaldes de Nariño, viven desesperados. Les están pidiendo el 6% de los presupuestos regionales. Están a punto de renunciar. Vamos a terminar con esa Colombia donde los alcaldes despachaban en las cabeceras departamentales, en las capitales. Pero me he encontrado con otra cosa que me duele mucho y es un bolsillo de los colombianos vaciado. A la gente no le está alcanzando para vivir bien. Y una de las cosas que los colombianos tenemos que entender, Camila, es que o enriquecemos este país o vamos a ser un país de viejos pobres. Y tenemos que atender a 2 revoluciones que están tocando en nuestras puertas. La revolución de las energías y la revolución de la inteligencia artificial, que estoy convencida representan una entrada al porvenir de Colombia. Los colombianos necesitan ingresos dignos. Tener ingresos es el primer elemento para que la gente pueda realizar su plan de vida. Por eso lo que queremos es hacer de Colombia una potencia energética. La energía es desarrollo, es oportunidades. La energía barata va a traer muchísima inversión que va a generar empleo y oportunidades para los colombianos. Y la inteligencia artificial es la puerta de entrada para que tengamos una juventud que pueda montarse en el futuro, que pueda soñar con trabajar desde cualquier rincón de Colombia hacia cualquier lugar del mundo y pueda tener ingresos dignos, ingresos que les permitan realmente vivir bien. Sí, a propósito de una de las noticias de hoy, hablemos de la financiación en las campañas electorales. Muchas han sido objeto de diferentes investigaciones. ¿Cómo se puede trabajar en una reforma política? ¿Qué plantea usted para blindar justamente las campañas y que, por ejemplo, no se violen los topes electorales? Yo creo que esto mucho más que de leyes es de las personas. Creo que aquí tiene que haber un compromiso firme de quienes hacemos política por sacar la corrupción. Y la corrupción empieza desde que uno hace trampa. A mí lo que me duele de todo este escándalo es que finalmente cuando usted utiliza más recursos que el resto de las campañas, lo que terminó siendo es un tramposo, porque gana por la utilización de recursos. Pero me parece que es todavía más grave en el caso de Gustavo Petro, porque aquí empieza a confabularse y a aparecer la idea de unos recursos que no se sabe de dónde vinieron, que surgieron en aquellos videos donde se hablaba de los 15.000 millones, que si se sabía de dónde venían, iban a terminar en la cárcel. Y después aparece esta información de Calarcá, de Majin Buu, de narcoterroristas que habrían apoyado esta campaña, la plata que vino de personas pedidas en extradición, la plata de personas que fueron extraditadas. Todo esto daña la política y genera un problema más grave, que es la falta de credibilidad de los colombianos en los políticos. Yo les diría, lo más importante es entender que no todos los políticos somos iguales. Hay políticos que hacemos la política con nuestros resultados, con el ejercicio de nuestras ideas y no con la plata. Senadora, es que nos quedan unos segundos y no la quiero dejar ir sin preguntarle por el tema del estado del partido y la elección de su candidato, porque pues a todas luces para nadie es un secreto que eso pues ha estado ahí pasado por la polémica y por la tensión. ¿Cómo van en ese propósito y finalmente qué mecanismo se va a utilizar? Camila, yo creo que el partido tiene muy claro su compromiso con Colombia y que estamos convencidos de que se necesita tener un candidato que vamos a elegir en diciembre. Y con ese candidato o 2 candidatos vamos a llegar a la consulta de marzo, que esperamos que sea una consulta amplia, que recoja desde Fajardo hasta todos los sectores políticos, porque aquí lo que hay que entender es que la lucha no es contra Petro, es contra un modelo antidemocrático con ínfulas autoritarias, y Colombia necesita proteger su democracia, pero sobre todo
no necesita ganar elecciones, sino tener un buen gobierno que debe estar integrado, si yo llego a ser la presidenta, con todos estos buenos precandidatos y candidatos que tenemos, para que todos muestren resultados, para que cada uno se proponga solucionar problemas de los colombianos, para que podamos tejer ese futuro que los colombianos nos merecemos. No nos podemos conformar con una Colombia insegura, con una Colombia sin oportunidades. Estoy convencida de que el futuro de Colombia requiere soluciones y amplitud de los equipos para construir un buen gobierno. Senadora, ¿le toca de sí o no? Porque se nos acabó el tiempo. O sea, ¿usted coincide con el Abelardo hasta Fajardo? Claro que sí. Yo creo que nosotros tenemos que ir con todos y tenemos que hacer una gran consulta, pero que sean los colombianos, con su voto libre en marzo, los que decidan quién va a ser el candidato, que estoy seguro será candidata y será la primera mujer presidenta de Colombia. Senadora, muchas gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. Gracias, Camila, a ti y a todos los televidentes. Un abrazo muy grande, pedirles su apoyo. Quiero ser la primera mujer presidente. Soy una mujer de resultados, de manos limpias y de infinito amor por Colombia. Ana Milena Paloma Valencia, en el radar de la política. Sí, señora. Gracias, Mara Camila. 1:25 p.m. Hoy se está realizando el Upfront de Caracol Televisión 2026. Esto es un adelanto de las grandes apuestas que tendremos para el próximo año en noticias, opinión, deporte, entretenimiento y, por supuesto, dramatizados. Rocío Rodríguez nos cuenta más. Ana Mile, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Les cuento a esta hora que los saludo desde el Estudio 9 de Caracol Televisión porque empiezan a llegar periodistas de diferentes medios de comunicación del país para vivir de primera mano este adelanto de lo que tendremos en grandes apuestas para este cierre de año y también para el año 2026. Le cuento que en informativos, en noticias, tendremos grandes acontecimientos como las elecciones parlamentarias y presidenciales. En deportes vamos a tener el cubrimiento del Mundial de Fútbol 2026 a través del Gol Caracol y además de eso, en entretenimiento, a este cierre de año vamos a ver la vuelta al mundo en 80 risas, pero también vamos a ver otro gran formato que es un concurso y es la danza de los millones. El siguiente año, 2026, llega una nueva temporada del concurso musical a otro nivel. En dramatizados, una de las historias más esperadas va a ser La Reina del Flow 3 y también En qué lío me metí, que de hecho aquí donde estamos es una de las locaciones donde transcurrió gran parte de esta historia. Nosotros nos vamos a ver más adelante para contarles más detalles de las grandes apuestas que tiene Caracol Televisión para el año 2026. Rocío, gracias. De eso también hablaremos más adelante. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo a esta hora. Hong Kong no se repone del impacto causado por el incendio de 7 torres de un complejo residencial que deja hasta el momento 83 muertos y 279 desaparecidos. Los bomberos aún trabajan en la extinción de las últimas llamas, mientras angustiados familiares esperan noticias de sus seres queridos. Lloran a sus seres queridos y no hay consuelo. Muchos quedaron atrapados en el enorme incendio del complejo de apartamentos. No encuentro a mis familiares en las fotos, definitivamente no. Si tienen más fotos, quizás vuelva a verlas actualizadas. Mientras, otros narran los momentos de angustia cuando el fuego se apoderaba de los edificios. Tocaban timbres, llamaban a las puertas, avisaban a los vecinos, les decían que se fueran. Así era la situación. Es el peor siniestro en varias décadas en Hong Kong. Las llamas comenzaron en los tradicionales andamios de bambú, instalados alrededor de varias torres de una parte del complejo que estaba en reparación, por lo que ya se están tomando medidas. Si bien reconocemos que el uso de andamios de bambú tiene una larga historia en Hong Kong que ofrece flexibilidad, especialmente en las calles estrechas, su resistencia al fuego sigue siendo inferior a la de andamios metálicos. Por razones de seguridad, el gobierno considera imperativo acelerar la transición completa a los andamios metálicos en entornos de trabajo adecuados. 3 hombres fueron detenidos relacionados con el incendio al encontrar que materiales inflamables que quedaron de los trabajos de mantenimiento provocaron las llamas que se propagaron sin control. Un local fue allanado y las autoridades se llevaron documentos relacionados con los capturados. Más de 900 residentes buscan refugio, algunos en las calles cercanas, otros en albergues temporales. Al amanecer, algunas ventanas se veían aún prendidas. Ahora anochece, ya el fuego ha sido apagado y reina el silencio.
Como un acto de terrorismo, se investiga en Estados Unidos el ataque a tiros contra 2 agentes de la Guardia Nacional en las cercanías de la Casa Blanca, tras conocerse que el señalado agresor es de origen afgano. El presidente Donald Trump arremetió contra los migrantes. Ellos son Sarah Beckstrom, de 20 años, y Andrew Wolf, de 24. Los 2 agentes de la Guardia Nacional de West Virginia que fueron baleados la tarde del miércoles cerca de la Casa Blanca y cuyo estado de salud es crítico. Este atroz ataque fue un acto de maldad, un acto de odio y un acto de terror. Fue un crimen contra toda nuestra nación. Fue un crimen contra la humanidad. El presunto atacante es Ramanullah Lankawal, un joven proveniente de Afganistán que perteneció a la unidad militar respaldada por la CIA en su país y que fue trasladado a Estados Unidos en 2021 para apoyar a otros compatriotas tras la retirada militar norteamericana en ese país. El animal que perpetró esta atrocidad pagará el precio más alto. Fue trasladado por la administración Biden en septiembre de 2021 en los infames vuelos de los que todo el mundo habla. Además, el presidente Donald Trump hizo un llamado a la revisión de otros residentes afganos que hayan llegado al país bajo la misma modalidad. Debemos reexaminar a cada extranjero que ha entrado a nuestro país desde Afganistán bajo el gobierno de Biden y debemos tomar todas las medidas necesarias para garantizar la expulsión de cualquier extranjero de cualquier país que no pertenezca aquí ni beneficie a nuestro país. El presunto tirador podría enfrentar una pena de 15 años de cárcel, pero eso dependerá del estado de salud de los agentes. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró que si los agentes fallecen, hará todo lo posible para pedir la pena de muerte para el sospechoso. El Papa León XIV inició en un país musulmán, Turquía, la primera gira al extranjero de su pontificado, que también lo llevará a Líbano. En el avión, el pontífice deseó un feliz Día de Acción de Gracias a los estadounidenses, como él, que celebran la fecha. Ya en Ankara visitó el mausoleo de Atatürk, el fundador de la Turquía moderna, y luego fue recibido por el presidente Recep Tayyip Erdogan. Hay mucha expectativa por su visita a la aldea de Iznik, la antigua Nicea, donde se celebró hace 1700 años el concilio del mismo nombre, piedra angular del cristianismo. En Brasil fue liberado el jaguar cuyos esfuerzos por sobrevivir sujetándose a una embarcación en la Amazonía causaron gran impacto en las redes sociales. El felino, ya recuperado, se encuentra en una reserva natural. Este fue el momento en el que el jaguar regresó a su hábitat. Fue transportado en una caja, con la ayuda de un helicóptero y de un barco. Estaba calmado y algo temeroso. La secretaria de Protección del Amazonas contó a Noticias Caracol en vivo sobre el nuevo hogar del jaguar. Fue llevada a una reserva animal. Es un lugar adecuado para que viva en la Amazonía, que está cerrado pero tiene acceso al río. Tiene todas las condiciones para su natural desarrollo. Para el jaguar fue extraño regresar a la selva después de estar 39 días entre el quirófano y el control de los veterinarios. El pasado 1 de octubre, las imágenes de este mamífero conmovieron al mundo. El mayor felino de las Américas estaba en su momento de mayor indefensión. Recibió un disparo en la cabeza y quedó a la intemperie en el Río Negro, el más caudaloso de todos los afluentes del río Amazonas. Allí fue rescatado por la policía militar, pero el daño ya estaba hecho. Tenía 36 fragmentos de plomo en su cuerpo, los dientes fracturados y un edema cerca al ojo. Ahora los científicos estarán pendientes de todos sus movimientos para saber cuáles son los peligros que enfrenta su especie, según explicó la misma secretaria horas antes. Posiblemente fue víctima de maltrato. Posiblemente fue víctima de maltrato. Ahora colocamos el collar de monitoreo a través de GPS. Permitirá que podamos monitorear de 2 a 3 años dónde está el jaguar. Los científicos aseguran que el crecimiento de la población en la Amazonía trae estas consecuencias, pero que ahora su tarea es encontrar un ambiente donde todos puedan coexistir en paz. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, diga no a la tos con miel tertos, con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo. La planificación familiar es un tema de pareja, no solo de la mujer, y los datos muestran que cada vez son más los hombres que toman la decisión de asumir esta responsabilidad a través de la vasectomía. Doctora Fernanda, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Además, por ejemplo, los datos de Profamilia muestran que más de la mitad de hombres que opta por la vasectomía está entre los 18 y los 40 años, hombres jóvenes. Miren, es que estamos frente a un método que si se está seguro de no querer hijos o no tener más, es un procedimiento rápido, efectivo en casi 99%, con muchos menos riesgos que el pomeroyo, más conocida como la ligadura en la mujer. Pero es que no es solo un tema de lo que implica el procedimiento como tal. Les hago la siguiente pregunta. ¿Cuántos embarazos puede producir un hombre en un año? Muchos, si no se protege y tiene muchos encuentros sexuales. Contrastemos con cuántos embarazos puede tener una mujer en un año. 1. Sin duda, los hombres están tomando decisiones informadas, sin mitos ni prejuicios. Cada vez más hombres en nuestro país acceden a la vasectomía, un método anticonceptivo permanente o definitivo. Viendo la situación del país, yo creería que está bien, más bien que se gane aumento. La vasectomía terminaría siendo como un punto muy radical frente a ese aspecto, pero también es una opción muy válida. Pues de eso depende también mucho la sobrepoblación, entonces me parece una muy buena decisión. Yo por lo menos me la hice y yo pienso que en Colombia hay que hacer un control de natalidad. Lo mejor, yo creo que es como lo más sabio que pueda hacer un hombre. Solo Profamilia realizó 15.700 vasectomías en el último año, es decir, casi 2 por hora. El 70%, cerca, más o menos 7 de cada 10 hombres son menores de 40 años. La población más grande está concentrada entre los hombres entre los 19, 18, 19 años y los 35 años. Yo creo que esto se debe a un fenómeno en el que cada vez más ellos son los que toman esa autonomía de decidir y de participar también, y se ha bajado un poco el tema de que sea la mujer la única que toma la decisión. La vasectomía consiste en cortar los conductos por donde pasan los espermatozoides desde los testículos para salir en la eyaculación. Es un procedimiento que cubre su EPS, es ambulatorio y rápido. Se realiza bajo anestesia local, dura 15 minutos, 20 minutos, tiene una recuperación más o menos de 2 horas y luego la persona se va para su casa. En este momento la técnica ha mejorado, ha cambiado muchísimo y eso hace que hayan menos eventos secundarios, menos complicaciones. Las recomendaciones más importantes es un buen reposo, no realizar ejercicios de impacto, montar moto, bicicleta durante la semana siguiente al procedimiento, colocarse hielito local. ¿Cuáles son los requisitos hoy en Colombia para hacerse la vasectomía? Es ser mayor de edad, haber cumplido los 18 años. Se accede a una consulta con personal especializado. Incluso pueden acceder si han tenido o no han tenido hijos. La incapacidad es de 5 a 7 días y es clave que el hombre se siga protegiendo durante las siguientes semanas porque pueden quedar espermatozoides en el conducto. De ahí que sea esencial un control con un examen llamado espermograma 2 a 3 meses después de la vasectomía para confirmar la ausencia total de espermatozoides. En cuanto al procedimiento y aspectos como desempeño y deseo sexual, el apetito sexual sigue exactamente igual, las erecciones son las mismas, eyaculan igual, todo el tema de la cantidad de semen y demás es exactamente la misma. Entonces cada vez son más los mitos que se han desmitificado, por así decirlo. Esta es una cirugía que puede revertirse, sin embargo es un procedimiento complejo que no cubre la EPS y que no funciona en el 100% de los casos. Por eso es importante estar muy seguros a la hora de tomar la decisión. Quiero insistir en 2 cosas, en que el efecto de la vasectomía no es inmediato, repito, hay que esperar 2 a 3 meses, digamos, para que los conductos queden limpios de espermatozoides. Y eso solo se sabe con el espermograma, por eso hay que ir a los controles. No es que salió el procedimiento y no volvió con el médico. Y segundo, la vasectomía previene los embarazos, pero ojo, no protege de enfermedades de transmisión sexual. Por eso, dependiendo de sus prácticas, así se sienta más seguro, más tranquilo, según el caso, condón. Feliz tarde. Noticias Caracol. 1 de la tarde, 56 minutos. Mucha atención. Un oficial del ejército acaba de ser víctima de un atentado a bala en Popayán. Fernando Rojas, ¿qué fue lo que pasó?
Hola Stephanie, muy buenas tardes. Pues mire, lo que pasó fue que aproximadamente hace una hora un oficial del ejército, un teniente coronel, se movilizaba sobre el sector de la vía panamericana que atraviesa la ciudad de Popayán. En el sector de la Glorieta fue interceptado por dos hombres en una motocicleta que le dispararon. El oficial malherido llegó en este carro blanco, llegó hasta ese punto tratando de llegar a su casa que queda aquí en las casas fiscales que quedan en el norte de la ciudad de Popayán. Las unidades de socorro, en este caso unas ambulancias, lograron sacarlo con vida y en este momento pues fue trasladado y está siendo atendido en uno de los hospitales de aquí de la ciudad de Popayán. Momentos de tensión y de mucha preocupación se vive en la capital del Cauca como consecuencia de esta situación que altera el orden público con el atentado sicarial de un alto oficial del ejército. Las autoridades a esta hora buscan una motocicleta blanca rumbo al norte del departamento sobre la vía panamericana aquí en el departamento del Cauca, específicamente en la ciudad de Popayán. Una noticia en desarrollo en Popayán, Fernando, gracias. En otras noticias, ante la negativa del gobierno nacional de cofinanciar el 70% del tren de cercanías, la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Cali iniciaron una agenda para gestionar los recursos faltantes y sacar adelante el proyecto. John Alex Henao, ¿se sabe de qué entidades apoyarían esta iniciativa? Estefania, audiencia, saludo especial. Lo que se conoce hasta el momento es que la gobernadora del Valle y también el alcalde de la ciudad han tenido acercamientos, reuniones con representantes de los Estados Unidos, también de Corea del Sur y de la Unión Europea. No se conoce en detalle qué avances se lograron allí, si ya se tiene algún porcentaje de financiamiento, pero lo que sí se conoce es que seguirán reuniéndose con representantes de otros países y de otras instituciones. La avanzada emprendida por los gobiernos del Valle del Cauca y Cali les ha permitido sostener reuniones con representantes de las autoridades de Estados Unidos, Corea del Sur y la Unión Europea. La cofinanciación de más de 7 billones de pesos es la meta. 14 kilómetros, 13 estaciones que van a estar conectadas unas al mío. Y eso tiene un valor, por supuesto. Ese valor nosotros estamos dando más de la mitad del valor. Y estamos buscando de que haya un inversionista privado que pueda darnos esa cofinanciación a cambio de que van a construir y van a operar el tren, además de otros instrumentos que se están generando alrededor. La región está unida en torno a este proyecto, cuyo fin es mejorar la movilidad, generar miles de empleos y reactivar la economía. El primer tramo a desarrollarse será Cali-Jamundí, que comprende más de 23 kilómetros. No solamente es un proyecto que pretende mejorar y disminuir los tiempos de movilidad en un 33% aproximadamente, sino que también es un gran proyecto de renovación y recomposición urbana. Es un proyecto que lo que quiere cambiar es la cara de la ciudad en términos del espacio público. La gobernadora afirmó que le exigirá a los candidatos a la presidencia comprometerse con la cofinanciación del tren de cercanías, el proyecto de movilidad más importante de la historia reciente de la región. Y el Valle del Cauca son quienes están liderando todas estas reuniones para lograr esa cofinanciación. Pasemos a otra noticia y tiene que ver con la protesta que lidera la Minga Cali a las afueras de las instalaciones de la Gobernación del Valle del Cauca. Ya esta sería la segunda noche de ellos allí. Protestan porque exigen cumplimiento de convenios o pactos de parte del gobierno nacional. Hemos identificado, por supuesto, en sus vocerías una candidata a la gobernación, a la Cámara de Representantes, del Pacto Histórico del Partido de Gobierno, que se llama Bernarda Pavón, y con la que también dialogamos y le hemos solicitado que permita los accesos de los funcionarios y de los ciudadanos. Más de 2.500 personas diariamente llegan a utilizar servicios de la Gobernación del Valle. Ayer 15 personas en condición de discapacidad no pudieron ser atendidas. Hoy hay más de 25 citas y se están represando las del día anterior. Es decir, hay una flagrante violación a los derechos de los ciudadanos. Lo que ha dicho el secretario de Seguridad es que además de entorpecer todos los procesos de la gobernación, está reiterando el llamado al gobierno nacional para que atienda esta solicitud de la denominada Minga Cali. Gracias por seguir con nosotros. Una emergencia se presentó en Barranquilla tras el vertimiento de un peligroso químico a un caño de la ciudad. 41 personas resultaron intoxicadas por la inhalación de vapores emanados de la sustancia. La fuga del químico conocido como cloruro de metileno ocurrió en el barrio Barlovento, en el suroriente de Barranquilla. Una emergencia por la presencia de un agente químico que fue arrojado al caño de la Uyama. El derrame se produjo cerca de este planchón, donde se realizaban algunos trabajos y provocó la intoxicación a 41 habitantes del sector. Salimos en patín
Ve, hasta la intendencia fuimos a tener. La vio con mi peladito, después me devolvió a buscar a la abuelita en un carro porque ya casi no camina. Yo miraba por la ventana en la cocina que la vecina, el hijo, todas corrían. Y yo digo, ¿qué es lo que pasa? Y miro, y está el señor de allá arriba bajando con los perritos. 27 menores de edad fueron los más afectados. La mayoría estaba en un hogar comunitario. En UCI permanece un pequeño de 3 años. En la casa se regó el olor y los niños empezaron a toser y empezamos a sacarlo. Llevamos para la otra casa, el hijo mío, ese que va ahí, los cogió, los bañó y les dio un poquito de leche a cada uno. Sobre la peligrosidad del cloruro de metileno, habló el presidente de la Asociación de Ingenieros Químicos. En una concentración baja, la persona que le inhala puede generarle mareo, vómito, dolor de cabeza, afecta el sistema nervioso central. Y si la inhalación es alta, entonces el organismo lo metaboliza y lo transforma en ácido de cloro y lo transforma en monóxido y dióxido de carbono, le baja el pH de la sangre y lógicamente impide que el oxígeno pueda cumplir su función de darle vida al organismo. 17 personas continúan hospitalizadas según la Secretaría de Salud. Un tercio de las especies de animales y plantas evaluadas a nivel global está en amenaza de extinción. Así lo reveló la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, una de las organizaciones ambientales más importantes del mundo. La lista roja de especies en peligro de extinción hoy llega a 48.646. Así lo registra la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, plataforma global que rastrea el estado de conservación de más de 172.000 especies a nivel mundial. Y las aves muestran uno de los panoramas más preocupantes. Según la última actualización, el 61% de las especies de aves del mundo están hoy en declive, un aumento significativo frente al 44% registrado en 2016. Esta tendencia es especialmente alarmante para Colombia, advierten los expertos. Realmente muy importante, muy crítico, porque Colombia es el país número 1 en aves con más de 1.900 especies. Y actualmente muchas cosas dependen de las aves. El equilibrio de los ecosistemas, estas economías como el aviturismo que se empiezan a crear alrededor del país. Plantas dependen de aves como para la producción, para la polinización, la producción de semillas. Colombia representa cerca del 20% de todas las especies de aves del planeta. Entre las más amenazadas están el paujil de pico azul, el cucarachero de pantano afectado por la pérdida de humedales en Bogotá y el cucarachero denicéforo. Pero la crisis no afecta solo a las aves. En la lista se incluyó al gecko enano colombiano de dedos de hoja. Esta especie es endémica. De todo el mundo, esta especie solo existe en el bosque seco tropical del noroccidente de la Sierra Nevada de Santa Marta, en la costa Caribe. Otra especie colombiana incorporada es la orquídea Sievekingia colombiana, también endémica y en peligro. Es propia de las selvas subandinas de Yolombó, Antioquia, en el valle geográfico del río Magdalena. Sin embargo, a pesar de este panorama sombrío, hay un rayo de esperanza. Las tortugas marinas verdes, presentes en las costas Caribe y Pacífica de Colombia, que también están en la lista desde hace varios años, están mostrando señales de recuperación según el informe. El documento también recuerda que las extinciones son parte normal del proceso evolutivo, pero hoy la tasa de desaparición de especies es entre 1.000 y 10.000 veces mayor que la natural, algo que los expertos adjudican a acciones del ser humano que atentan contra el medio ambiente. 2 de la tarde, 27 minutos. Bogotá accedió a una deuda internacional para impulsar proyectos clave de infraestructura, entre ellos la segunda línea del metro. El anuncio se hizo durante el Congreso de la Cámara Colombiana de Infraestructura en Cartagena. Luisa Fernández, ¿qué proyectos se van a financiar con ese crédito? Buenas tardes. Tatiana, buenas tardes. Miren, los proyectos de Bogotá que se van a financiar con este bono verde internacional, que ahorita le explico también lo del bono. El primero es con 1.6 billones de pesos la segunda línea del metro de Bogotá, pero también se van a alimentar esos proyectos que ya están funcionando como los del Metrocable, el de San Cristóbal y el de Potosí. Y claro, la ampliación de la calle 13, que es la vía o la entrada y salida de Bogotá por donde transitan los vehículos de carga. Estos serán los proyectos priorizados en ese bono de 2.3 billones de pesos. También hay que decir que
Bogotá es la primera ciudad de Latinoamérica en emitir un bono verde internacional y por eso esto otorgado por la CAF y por IFC, pues lo celebran además porque se van a poder desarrollar esos proyectos de una manera más rápida. Esto dijo el alcalde de la ciudad. Tenemos una garantía de vigencias futuras a 20 o 25 años. Pero necesitamos la plata hoy para hacer el proyecto. Y para eso necesitamos endeudarnos. Buscar a alguien que nos traiga la plata a hoy y de esa forma poder hacer la obra. Eso es lo que hemos hecho con la banca multilateral y estamos avanzando, porque además son las mejores tasas para los créditos que hay. Pero además estamos buscando fuentes alternativas. Mire, una noticia de último momento, la IATA, que es la Asociación de Aerolíneas, le está pidiendo al gobierno venezolano que reconsidere la decisión que se fue o que se tomó desde ese gobierno de revocar los permisos para las aerolíneas que tienen operaciones internacionales desde y hacia Venezuela. Aerolíneas que se han venido afectando específicamente desde los gobiernos de Estados Unidos y de España. Esta es una solicitud que realiza la IATA ante la tensa situación que se vive en el país, especialmente con el transporte aéreo. ¿Cómo va esa tarea con el movimiento, con su comité Valientes, recogiendo las firmas? ¿Ya tiene la meta, las más de 600.000? Ya pasamos el 1.100.000 firmas, estamos muy contentos. El próximo 11 de diciembre estaremos presentando las firmas y bueno, este es un mandato ciudadano. Lo que más piden los colombianos hoy es soluciones en materia de seguridad. ¿Qué propone usted en esa materia? Acabando con esa paz total, hay que reactivar todas las órdenes de captura, hay que extraditar, yo propongo de manera express, a los grandes capos, darles garantías jurídicas a militares y policías para que nos puedan defender. Claro. Y defender el país, declararle la guerra a la cocaína, al narcotráfico, fumigar. Hay que hacer bombardeos, pero hay que hacerlos de manera técnica contra el crimen sin abusos. Así lo podemos lograr, pero lo que tenemos que acabar inmediatamente es la complicidad y la simpatía, para dejarlo en simpatía, entre el gobierno nacional y los grupos criminales, como está ocurriendo hoy, a propósito de lo que ustedes denunciaron con Ricardo Calderón. Entremos en esa materia, esa revelación que hicieron Ricardo Calderón y Johanna Álvarez de nuestra unidad investigativa, en la que se ve cómo entonces las disidencias habrían permeado el más alto nivel de inteligencia. ¿Qué haría usted como presidenta para enfrentar una situación de estas? Mire, lo primero es que yo sí quiero decirle, Ricardo Calderón, gracias, que Dios te pague, gracias a tu equipo, gracias a Noticias Caracol, porque ese es el valor de la prensa en una democracia. Segundo, aquí queda al descubierto que nos quieren imponer un narcoestado, un gobierno que está penetrado por los criminales, donde claramente es el narcotráfico. Y yo sí quiero saber por qué razón la fiscal general pues ha sido como mínimo inepta en todo esto. ¿Qué pasó? ¿Omisión? ¿O cuál es el papel que ella ha jugado en todo esto? ¿Por qué el país no lo supo? ¿Por qué lo tuvo que revelar Ricardo Calderón? ¿Por qué lo tuvo que revelar Noticias Caracol? Mire, es increíble que el presidente haya respaldado a ese general Huertas, José Miguel Huertas, y al de la DNI. ¿Cómo no lo sacó apenas se acabó el informe de Ricardo Calderón en Noticias Caracol? Yo propongo un gobierno diferente, un gobierno que luche de frente contra la corrupción, que no arrope a los corruptos, un gobierno que sea capaz de aceptar que hubo un problema como este. Hay que aceptarlo, hay que investigar, hay que hacer lo que toca. Entonces, lo que nos deja este informe, estas denuncias tan graves, es que quieren echarle el agua sucia a la señora fiscal de Antioquia. Yo sí le pido a las autoridades en Estados Unidos, a la comunidad internacional, que estén vigilantes, porque ella va a ser el chivo expiatorio. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Para eso usted necesita alianzas y juntarse con otros proyectos políticos. Tal vez uno de los más cercanos tiene que ver con Juan Carlos Pinzón e incluso Abelardo de la Espriella, donde comparten algunas ideas. ¿Por qué pelear tanto con Abelardo en vez de sentarse y hablar sobre una futura alianza? Con Pinzón tengo muchas cosas en común, mucha simpatía, pero igual con Sergio Fajardo, igual con Juan Manuel Galán, con David Luna. Yo le puedo mencionar a muchos, con personas del Centro Democrático, pero el tema Abelardo es un tema que el país tiene que revisar con mucha serenidad, con mucho juicio. Miren el informe de La Silla Vacía y de Noticentro, que es que supuestamente hay unas bodegas
que se llaman abelardistas y que nos atacan a Pinzón y a mí y toda esta cosa, eso es mafioso. Eso es mafioso. Vicky, pero aquí hay un tema claro y clave también, y se lo confieso. Y le digo una cosa más, ¿quién financia a Abelardo de la Espriella? ¿Él solito? Ah, muy bueno así. Yo no, yo he sido una trabajadora. Yo he sido una trabajadora y yo no tengo plata porque una campaña vale mucho, mucho dinero. Y este despilfarro y este montón de dinero, ¿de dónde lo sacó Abelardo? Porque muchos que se han sentado en ese puesto en el que usted está nos dicen como que lo importante son las propuestas y no la mecánica electoral, pero aquí sí es importante contarle a la gente a qué están dispuestos ustedes. Van a ir a una consulta. Yo espero que se concrete esa unidad que permita que a voto limpio vayamos en marzo a esa consulta. Yo estoy conversando con muchas personas, creo que hay muchas personas idóneas, mucha gente decente, con buenas ideas, buenas propuestas. Aquí no puede haber un proyecto personal, es un proyecto de país, tenemos que rescatar a Colombia. Y le voy a decir una cosa, ojalá salga pronto la encuesta que hacen aquí de Inbamer, pero Abelardo de la Espriella pierde en segunda vuelta en todas las encuestas, es una realidad. Por eso Abelardo de la Espriella es el candidato que más quisiera el petrismo que llegara a segunda vuelta, para que cuando lleguen a segunda le sacan todas las denuncias, todo lo que le tienen guardadito, y entonces nos joden a todos los colombianos y se queda Cepeda, que es un peligro para Colombia. Sigue vivo ese grupo de precandidatos que incluye incluso a la exministra Marta Lucía Ramírez, que el lunes tuvieron esa reunión un poco más bien tensa porque ellos sí están de acuerdo algunos con la idea de que Abelardo aterrice. Pero no fue tensa, son conversaciones. Claro que sigue vivo y esa conversación está viva, y los que se quieran ir para donde Abelardo, pues que se vayan para donde Abelardo. Digamos que eso es respetable, está bien, los quiero ver. Cuando salga todo, quiero verlos a quienes, no es alianza, quiero ver a todos los politiqueros que ahora se están yendo para donde Abelardo, quiero verlos defendiendo a Abelardo cuando se conozcan todas las cosas que el país tiene que conocer. Nosotros no podemos depender de un candidato que está en una cuerda floja. En otros temas, Medellín fue reconocida como la ciudad con el ecosistema de startups de mayor crecimiento en el país. El galardón lo otorgó una organización internacional que mide los ecosistemas de emprendimiento e innovación en el mundo. Alcanzar la posición número 1 en Colombia por haber registrado el mayor crecimiento en el ecosistema tecnológico y de innovación es un logro que hoy le entregan a la ciudad de Medellín. La organización internacional Startup Link así lo reconoció. Hemos venido avanzando en posiciones, más que todo por la colaboración de los actores del ecosistema de Medellín, porque hay más emprendimientos de base tecnológica, porque hay más inversionistas y sobre todo más interacción entre las universidades, entre los corporativos, que nos permite seguir escalando en este ranking. Medellín recibe el premio al ecosistema de startups con mayor crecimiento en Colombia, otorgado por Startup Link. Esto demuestra este trabajo que estamos haciendo en Medellín como epicentro de ciencia, tecnología e innovación, con programas como Medellín Venture Capital, el trabajo en Cuarta Revolución Industrial y Futumed. Todas estas estrategias que buscan dinamizar y articular el ecosistema siempre para el servicio de las personas. En esta apuesta de ciudad por ser un distrito de ciencia, tecnología e innovación, Ruta N cumple la función más importante: articular los ecosistemas e impulsar y apoyar los programas de innovación. Por ejemplo, uno que es Futumed, donde queremos que Medellín sea un laboratorio de cielo abierto y vengan emprendimientos de afuera y locales para resolver retos de ciudad, y ahí tenemos una apuesta muy importante. Otra apuesta es Startia, cómo logramos mapear todos los emprendimientos de la ciudad de Medellín. Tenemos más de 500 emprendimientos de base tecnológica allí mapeados y los conectamos con inversionistas internacionales. Startup Link mide cada año el ecosistema de emprendimiento e innovación en más de 1.400 ciudades en todo el mundo, ranking en el que Medellín viene subiendo y hoy se ubica en la posición 145. En la zona de la Mojana Sucreña, un hombre que fue pescador ahora trabaja desde la cabeza de Corpo Bojana en el rescate y protección de diferentes especies de fauna silvestre que se encuentran en riesgo debido a que sus ecosistemas están afectados por las inundaciones. Soy Giovannis Medrano y esta es mi historia. Soy profesional, contador público, especialista en contratación estatal. Soy también auxiliar en manejo de cuenca y diplomado en promotoría ambiental. Desde allí nació toda esta historia, motivación por el ambiente, el cuidado, conservación y preservación del ambiente.
La perseverancia, superación y el trabajo que ha realizado Giovanni le ha permitido rescatar especies de fauna silvestre desde la dirección de la Corporación Ambiental Corpo Mojana. Vimos que estaban estos monos aulladores en inclemencia del sol y sus miradas expresaban como que ayúdenme, vengan por mí, para tener unas condiciones dignas. Hemos rescatado mamíferos y otros tipos de especies que han sido reubicadas en otros ecosistemas. Es importante el tema con los animales porque los vemos que están muriendo, están extinguiéndose. Me vinculo a esta recuperación de estos animales que pues por asunto del agua estaban en zonas perdidas, aguantando hambre y en muchas cosas. ¿Qué los lleva o los motiva a hacer estas campañas de rescate en esta zona de La Mojana? Nos motiva a que si no actuamos lo más pronto, van a tender a desaparecer. Por su trabajo de conservación y preservación de fauna silvestre en La Mojana y el San Jorge Sucreño, Giovanni Medrano es un colombiano que hace historia. A esta hora es noticia en La Guajira que se intensifican los operativos de búsqueda por parte del Gaula de la Policía y el Gaula del Ejército en el municipio de Uribia para dar con el paradero de la docente Janet Osorio de 54 años de edad que el pasado martes fue secuestrada por hombres que ingresaron a su vivienda y se la llevaron a la fuerza secuestrada. Además dicen las autoridades que también están investigando varios panfletos que están circulando en el municipio de Uribia donde algunas personas amenazan a varios de estos habitantes, entre esos el alcalde de Uribia y también a su secretario de gobierno. A esta hora es noticia en Nariño el desplazamiento de por lo menos 120 familias que se está dando desde el casco urbano del Peñol, donde durante más de 2 semanas se vienen registrando enfrentamientos constantes entre unidades militares y policiales y grupos alzados en armas que están intentando controlar este territorio. Según uno de los gobernadores indígenas que tiene territorio en esta zona, las familias están optando por desplazarse desde el casco urbano donde se están presentando los continuos enfrentamientos hacia diferentes veredas y casas de familiares debido a los riesgos que están corriendo. A esta hora la noticia en el Bajo Cauca antioqueño es la operación desarrollada por tropas de la Brigada 11 del Ejército Nacional en contra de la minería ilegal que dejó la destrucción de por lo menos 10 dragas que utilizaban de manera ilegal sobre el lecho del río Cauca para generar aproximadamente unos 30.000 gramos de oro al mes, lo que generaría aproximadamente 12.000 millones de pesos. Dicen las autoridades que además de las dragas se destruyeron motores y otros elementos utilizados para la explotación de por lo menos 10 yacimientos mineros. A esta hora es noticia lo que dijo hoy el director encargado de la DIAN, y es que el país no va a cumplir con esa meta de recaudo vía impuestos. Hasta el momento, hasta el mes de octubre, es decir, año corrido, se han recaudado 249 billones de pesos y la meta finalizando este año es que sean 305 billones de pesos. Esto pondría en aprietos los planes de inversión y funcionamiento del gobierno nacional para este año, y eso incluso, pues hay que decir que viene en números rojos. Ese recaudo no se ha cumplido con la meta y los analistas aseguran que esto ha sido lo que ha impulsado a que el gobierno tenga que tramitar nuevas reformas tributarias. 2:50 p.m, 2 lanchas incineradas y pérdidas que sobrepasan los 150 millones de pesos fue el saldo de un acto delincuencial cometido en la isla de San Andrés. Las embarcaciones fueron quemadas como actos de presunta extorsión. Una cámara de seguridad registró el momento en el que 2 individuos realizaron la quema con gasolina de 2 embarcaciones dedicadas a servicios turísticos en la isla de San Andrés. 2 minutos 12 segundos les tomó a los responsables realizar el hecho sobre las 12:30 de la medianoche del miércoles 26 de noviembre en el embarcadero Toninos Marina, ubicado en el centro de la isla. El cuerpo de bomberos atendió la emergencia. 2 vehículos de extinción acuden al sitio, todo el personal en turno, y con 2 distintas líneas de trabajo inician las labores de extinción. Así quedaron las lanchas tras este hecho delictivo que también comprometió a otras 2 embarcaciones. Por su parte, la Policía Nacional en el departamento atribuye estas acciones a presunta extorsión. Estamos realizando las investigaciones correspondientes con el Grupo de Inteligencia e Investigación Criminal para dar con el paradero de los responsables de acto que rechazamos contundentemente
Los daños presentados sobrepasan los 150 millones de pesos, informaron autoridades. Por lo pronto, la policía se enfoca en el trabajo investigativo para dar con los responsables de este acto delincuencial, a la vez que intensifican las campañas contra la extorsión. El comercio en Bogotá ya está listo para las ventas de Navidad y fin de año. Desde mañana inician los madrugones, trasnochones y una amplia agenda de actividades para impulsar las compras de la temporada. María Juliana Reyes, ¿cómo está el sector conocido como San Victorino? Catalina, televidentes, pues yo los invito a que aprovechen estos días porque por aquí todavía se puede caminar y comprar con mucha tranquilidad, evitando esas aglomeraciones, por supuesto. Pero lo mejor de todo es que ya comienzan esas promociones. Desde mañana ya comenzará un trasnochón a las 11 de la noche y se va a unir con un madrugón a las 3 de la mañana para que aprovechen todos los descuentos y se adelanten a hacer sus compras navideñas. En la siguiente nota les contamos entonces cómo se prepara el comercio en esta zona tan comercial de Bogotá y también cuáles son esos eventos navideños que tiene preparado el distrito para todos los bogotanos. En las calles ya se siente la Navidad. El comercio ya tiene listos los descuentos y mercancías para que los bogotanos aprovechen y hagan desde ya sus compras de fin de año. Este viernes arranca el Black Friday y mientras tanto en San Victorino y los centros comerciales tendrán su respectivo trasnochón y madrugón. Abrimos puertas nuevamente a las 11 de la noche y trabajamos derecho hasta el sábado a las 6 de la tarde. El llamado es evitar las aglomeraciones y compras de último minuto. Sí, claro, el último día es una locura, es mejor aprovechar ya antes de que inicie verdaderamente la época de la Navidad para aprovechar y hacer estas compras y no esperar a lo último para cuando hay muchísima gente. En Bogotá durante las próximas semanas habrá más de 20 ferias comerciales. Se estiman que en cada una de ellas las ganancias superen los 400 millones de pesos. Vamos a estar en diferentes puntos de la ciudad, desde activaciones de circuitos en puntos específicos, en la 1 de Mayo, en la avenida Villavicencio, por ejemplo, hasta en formato bazar y feria en la plazoleta de la calle 85, dentro de Corferias, en Expartesanías y este fin de semana en Choco Show. Pero esto no es todo. La capital ya tiene lista su agenda navideña. Del 5 al 23 de diciembre habrá más de 600 actividades culturales para toda la familia, comenzando por el alumbrado que se inaugurará en el Parque El Tunal, en el sur de Bogotá. El 5 de diciembre a las 6 de la tarde en el Parque El Tunal vamos a prender la iluminación navideña que gracias a Enel y al Grupo Energía de Bogotá este año será inolvidable. El parque tendrá más de 1 kilómetro de senderos iluminados y un árbol de 56 metros de altura con luces láser. Y para que se programen los shows de luces, los conciertos y las presentaciones artísticas estarán rotando en los parques principales de la ciudad. Además, el 7, ese día tradicional de las velitas, haremos ya el tradicional desfile de Navidad con más de 1000 artistas en escena desde la Plaza Santa María hasta la Plaza de Bolívar. Y como la comida no puede faltar para que las fiestas navideñas estén completas, del 19 al 22 de diciembre se reunirán los restaurantes ganadores de Sabor Bogotá 2025 y ofrecerán amasijos y platos tradicionales de la Navidad. Paz electoral. Las elecciones de 2026 se realizarán en las fechas establecidas por la Constitución y la ley. La Procuraduría General de la Nación vigilará y acompañará el desarrollo de los comicios. Lo último en Noticias Caracol. 3:20, mucha atención. Lo último nos llega de Popayán, donde murió el oficial del ejército que fue víctima de un atentado. Fernando Rojas nos amplía. Hola Catalina, muy buenas tardes. Como usted lo dice hace unos instantes, el Hospital Universitario San José de Popayán acaba de anunciar que murió el teniente coronel Rafael Granados Rueda, quien era el jefe del Estado Mayor de la Brigada contra el Narcotráfico aquí en el departamento del Cauca. El teniente coronel fue asesinado por hombres que se movilizaban en una motocicleta cuando él transitaba por el sector de la Glorieta que llega hasta las casas fiscales donde habitaba este alto oficial. El oficial le alcanzó a manejar unos metros herido, pero desafortunadamente la gravedad de sus heridas pues no le permitió avanzar y llegar hasta las casas fiscales. En ese instante fue recogido por ambulancias que se movilizaban en el sector, trasladados al Hospital Universitario San José, donde desafortunadamente acaban de anunciar que el alto oficial falleció. Y en noche de estreno doble, el Teatro Colón de Bogotá presentará un show donde la tecnología y la música se unen. David Molina habló con los artistas que han brillado con su performance en los escenarios más importantes del mundo.
Por primera vez en esta joya arquitectónica neoclásica de la capital colombiana, el Colón contará con el video performance Lucé del artista visual italiano Quagliola y el lanzamiento de su nuevo álbum A Danger to Ourselves de la música y compositora colombiana Lucrecia Dalt. Por una noche, Dalia y Colombia serán uno en el teatro más emblemático del país. Honrar esa grabación como con todo el sentimiento que tiene, porque es un disco muy personal, que habla mucho de la situación de la condición humana, del amor, de los límites de nuestra conciencia y tal. Entonces, yo estoy feliz de mostrarlo aquí porque es que este lugar es espectacular. De otro lado, Quagliola, directamente desde Italia, usa la tecnología como un prisma para desentrañar las tensiones entre lo real y lo artificial. La obra transforma fotografías y videos históricos en pinturas algorítmicas. Por un lado, esa experimentación de lo que es posible hacer con la tecnología, y del otro lado, yo veo mi trabajo como una continuidad de las prácticas históricas, como por ejemplo una pintura o la música clásica, y yo pienso que mi trabajo es un puente de lenguajes experimentales, pero también sentirás que toda la obra es muy familiar, con patrones y elementos conocidos. El corazón de Bogotá palpitará fuerte esta noche con lo mejor del talento nacional musical y vivirá nuevas experiencias con la atmósfera que recrea uno de los artistas visuales más relevantes del momento. Caracol Televisión desde ya prepara grandes apuestas para el año 2026. Hoy estamos conociendo un adelanto de las historias, los cubrimientos y nuevos productos con los que esperamos seguir sorprendiendo y acompañando a los televidentes. Rocío Rodríguez nos tiene más detalles. Salimos del estudio 9, set de grabación de la nueva historia que llegará en 2016 a Caracol Televisión, y es En qué lío me metí. Y ahora llegamos al edificio de noticias, porque aquí llega un café con Juan Roberto y con Javier Hernández. Vamos a conocer detalles de todo lo que va a ocurrir en materia de noticias y en deporte. Acompáñenme. Llegamos a la Torre 2A, cuarto piso, donde funciona Noticias Caracol. En este momento estamos en la redacción, y es que aquí los periodistas del país que están invitados a este lanzamiento van a conocer de primera mano detalles de todo lo que tenemos en cuanto a noticias, que son las elecciones parlamentarias y presidenciales, y también en deportes, que será el próximo Mundial del Fútbol 2026. Vamos. Llegamos al set de Noticias Caracol, donde en contados minutos Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, y Javier Hernández, director de Deportes, van a ofrecer una charla para contarnos detalles de lo que tendremos en materia de noticias y deportes para el próximo 2026. Y nosotros en las próximas emisiones les vamos a tener detalles de cómo transcurrió este lanzamiento, este recorrido y cuántas sorpresas nos llevamos. Muy buenas tardes, hoy comenzamos lo más trinado con la mejor pareja de la semana. Un padre con su hija que han conquistado millones de corazones con un baile hecho con dedicación, amor y muchas millas de viaje. Cuando la artista brasilera María Elena le dijo a su papá que se fueran juntos de viaje, él no lo dudó un instante, y ahí empezó la historia de este baile viral. Con cada paso que daban en tierras de Perú, un ritmo contagioso se iba creando con amor y millas. Machu Picchu y toda la región del Cusco se convirtieron en el lienzo perfecto para un viaje de ensueño. Bien por María Elena, mejor aún por su padre y por estas memorias que ambos albergarán por siempre en su corazón. Con ustedes, la china más argentina del mundo. Su nombre, Gisela Wan, una comunicadora con un español impecable y una simpatía arrolladora que ha hecho de este video todo un fenómeno viral. En su homenaje a la que considera su segunda patria, Argentina, no le faltó ninguno de los temas musicales más representativos y queridos. Por una cabeza, La Ley y la Trampa de Música Ligera hacen parte de esta banda sonora a punto de alcanzar el 1.000.000 de reproducciones en Instagram.
¿Qué tal si seguimos al ritmo, pero de los chigüiros navideños? Media docena de ellos apareció en un centro comercial de Brasil y pocos se resistieron a sus encantos. Sin importar el peso de sus trajes y el calor de la jornada, estos chigüiros lo han entregado todo para hacernos sonreír. Y a buen ritmo el del chigüiro navideño. La invitación es a seguir conectadísimos con las mejores historias en esta su casa, Noticias Caracol. Cata y Ana Miles, se siente que viene diciembre. Feliz tarde. Un ritmo contagioso. Cata tiene listo el paso. Gracias, Clau. Así terminamos las noticias, pero nos vemos con una nueva edición informativa. Si ustedes quieren seguir los hechos del día, pueden conectarse a partir de este momento a la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. En el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Feliz tarde. Chao.